Bienvenidos a Mí Me Pasó También, un podcast de Azokabén, donde conversamos con migrantes que inspiran para crecer y nos recuerdan que nunca caminamos solos. Hola, ¿qué tal? Estamos hoy en A Mí Me Pasó También, una vez más. Quinta temporada, señores. Estamos súper contentos. Recuerden que esto es un podcast de Azokabén y que aquí se habla de historias de migración para inspirar a otros. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí con nosotros a Alejandro Arenillas, que es, además de amigo, una persona que tiene muchos méritos porque ha llegado lejos a nivel profesional y que quería que compartiera su historia porque creo que es importante no contar historias de supervivencia, sino historias de éxito profesional también es importante, creo yo. Entonces, bienvenido, Ale. Gracias, Sofi. Un placer. Me estoy estrenando mi primer podcast. Tengo un poquito de miedo, o sea, esas cosquillitas en el estómago, pero bueno, muy contento de estar aquí. Creo que lo hemos intentado por 2 o 3 veces. Más o menos. Al tercero a la vencida, así que bueno, eso súper contento de tu desarrollo profesional. Exacto. Que tienes una agenda muy apretada. Sí. Y te agradezco muchísimo que lo hayamos podido lograr. Gracias, de verdad. Bueno, Ale, yo como primera pregunta así, me gustaría saber de dónde eres, cuántos años tienes de haber migrado, si es tu primera migración y el motivo de tu, bueno, aparte de la quizás parte política, que eso ya la sabemos todos, pero sí, a lo mejor tienes otra razón por la cual te viniste aquí, si te viniste solo, bueno. A ver, mira, este año estoy de celebración porque en mayo cumplo 20 años de haber venido. ¡Wow! Sí. 2 décadas, exacto. Me gradué en la Universidad Central como contador público. UCB, aquí a todos los UCBistas que están aquí viéndonos. Y bueno, mira, la verdad se presentó una oportunidad en el año 2006. Uh-huh. Después de graduarme de contador público, empecé a trabajar en una firma de auditoría, ¿vale? Uh-huh. Auditoría externa. Y ¿En Venezuela? En Venezuela, sí, en Venezuela. Y en el 2006 se dio la oportunidad de, oye, había plazas para poder incorporarme como auditor en la misma firma aquí en Barcelona. Y pasé por un proceso de selección, ¿vale? Y al final, mira, tuve la suerte de quedar. Sí. O sea, pelotazo. Fue pelotazo. Sí. España en ese momento estaba muy bien, ajá, ¿vale? Era la época todavía precrisis, uh-huh, ¿vale? Y con lo cual había mucha apertura a, bueno, gente calificada, profesionales, etcétera, nuevos profesionales, uh-huh, para poder venir y se dio esa oportunidad y la verdad es que hay que aprovecharla. ¿Y te viniste solo o te viniste acompañado? Mira, me vine con mi actual mujer, esposa, como queramos llamarle, exacto, con mi amiga de hace muchos años. Este año también en octubre hacemos 25 años juntos. Vale. Vale, así que es una valiente haberme aguantado por tanto tiempo, así que también enhorabuena para ti también, amor. Y bueno, nos vinimos juntos, los dos nos graduamos juntos en la universidad. Uh-huh. Sí, es también contadora pública. También es contadora pública, ahí nos conocimos, uh-huh, y nos vinimos también un poco con la misma oportunidad, ¿no? Como novios. Como novios, uh-huh, nos casamos aquí en el año 2000... A ver, 2014, ¿vale? Exacto. Y entonces nos vinimos, empezamos a trabajar aquí empecé a trabajar aquí como contador, como auditor externo. Tú eras auditor externo, te seleccionaron para venirte, ella sí no sin trabajo. No, ella también pudo venirse con ese trabajo. ¿Con el mismo trabajo? Sí, porque hicimos como un poco la misma carrera profesional al principio. Sí. Nos graduamos, trabajamos en la misma empresa y las oportunidades las pudimos, sí. De hecho, decidimos ya, o sea, llegó un momento donde ya, oye, vernos en casa y vernos en el trabajo como que no. Qué horror, sí. Pero los primeros años sí trabajamos en la misma empresa, aunque en departamentos diferentes. Vale. Y auditando empresas de otros sectores. Uh-huh. Y bueno, la llegada en el año 2006 fue una llegada, digamos, con mucha esperanza, muchas expectativas. Teníamos ganas de hacer un cambio, ¿vale? Y ya te hablo ya de mi recorrido en concreto. Ese primer año fue un año complicado, ¿vale? Cuando llegas a un país nuevo, uh-huh, digamos que, bueno, tienes que saber adaptarte al país, tienes que
Al modo de trabajar. Al modo de trabajar, aunque estemos hablando de la misma empresa, de una auditoría, que la auditoría al final se rige por normativa internacional, que es similar en muchos países. Lo que pasa es que cada país puede que tenga su normativa específica, ¿vale? Pero la contabilidad es la que es, la auditoría es la que es, pero la forma de trabajar, cómo se relaciona la gente, el conocer gente, empezar a hacer tu networking, etcétera, etcétera, fue un año complicado. ¿Fue complicado por qué? Porque no te gustaba, te sentías... porque además supongo que te habrás venido a vivir con tu pareja, que seguramente que en Venezuela no vivían juntos, sino que, claro, es que eso también es un cambio radical. Pues como si te hubieras casado, vamos, que estabas viviendo con ella, que no habían vivido juntos, entonces empieza la convivencia en casa, además un trabajo nuevo en otro país que no sabes ni siquiera que coger y agarrar son cosas distintas, ¿no? O sea, lo sabes, pero no lo tienes consciente, ¿no? Me hablas de esa transición, ¿no? Correcto. Entonces, mira, yo creo que lo que yo viví ese año fue, primero, un cambio muy radical, ¿vale? Al final, te vas a vivir solo. Al principio, los primeros 15 días vine solo, después llegó ella, empezamos a vivir juntos. El ritmo de trabajo era un ritmo de trabajo muy intenso, ¿vale? Diferente al de allá. Diferente al de allá. Digamos que el nivel de exigencia también yo lo noté que era mucho mayor que el de allí. Y sobre todo, creo que uno de los errores, si tuviese que retroceder 20 años atrás, uno de los errores que yo creo que modificaría es, creo que a veces uno tiene que dar un paso hacia atrás para poder dar un par de pasos adelante. Eso quiere decir, yo vine con una categoría profesional recién promovido en Venezuela y vine con esa nueva categoría profesional aquí a España. Evidentemente, esa categoría profesional tiene que tener unos skills muy determinados que probablemente en mi país me hubiese podido desenvolver sin ningún problema, pero aquí no, ¿vale? Aquí no, ¿por qué? ¿Por el cambio de cultura? Mira, desde oye, cómo se hacían los papeles de trabajo, a cómo se relacionaba la gente, a cuáles eran, digamos, las dinámicas y marcar las prioridades del trabajo que tenías que hacer. Bueno, una serie de pautas que esa posición dentro de la empresa tenía que tener. Y yo sentía que, hostia, quizás un paso atrás, haberme venido con una categoría inferior, con la categoría inferior, creo que me hubiese ayudado a desenvolver mejor ese año. La verdad es que lo que te decía, ese año fue complicado, tanto así que no me renueva el contrato al cabo de un año. Entonces, nada, al final no me renueva el contrato y tengo que buscar un cambio laboral, buscarme la vida. Vale. Pero ya tenías papeles. Sí. El tema el de papeles o sea, cuando te viniste, ellos te hicieron como un contrato ¿no? Mira, de esto se lo agradezco a mi mamá que está en el cielo. Mi mamá era española, con lo cual ella pudo hizo la gestión estando en Venezuela antes de que yo cumpliera los 18 años de sacarme la nacionalidad española. Vale, o sea, ya tú venías con ese Yo venía con la nacionalidad. Y por eso también te podrías haber postulado a ese trabajo, porque tú tenías ya esa parte de legalización. No, digamos que eso facilitaba simplemente los trámites migratorios. Vale. Pero la empresa estaba en disposición de patrocinar, por llamarlo de alguna manera. Porque en el caso de Bea no tenía papeles. En el caso de Bea, ella vino sin papeles y hizo su trámite por la parte laboral. Vale. Para poder tener los papeles en regla. Exactamente. Sí, el primer NIE y luego la nacionalidad cuando la obtuvo. Okay. Entonces, nada, no me renové el contrato el primer año y empezar a buscar trabajo. ¡Wow! ¡Qué duro! Obviamente, yo quería seguir en lo mío. Porque me gustaba hacer mi trabajo, me gustaba el trabajo de auditoría, me gustaba. Se presentó una oportunidad en otra de las firmas de auditoría, también internacionales que tiene oficina también aquí. Pude entrar, pero
tenía dos procesos abiertos, ¿no? Un proceso con una y un proceso con otra. Me llamó la primera, ¿vale? Oye, maravilloso, pude entrar, etcétera, etcétera, pero yo tenía una corazonada de Que la otra realmente aquí es donde me gustaría estar, aquí es donde quería seguirme formando como profesional. Y mira, y pasó que al cabo de un tiempo, te estoy hablando de un mes después de yo haber empezado en el otro trabajo, me llama esa otra firma con la que yo quería, o que me hubiese realmente te quería. que es la que me llamaba más la atención, la que me gustaba, y sobre todo con la que tuve mejor feeling en las entrevistas de trabajo. Al final me llaman y bueno, tuve que tomar una decisión complicada, que es decirle a la otra recién llegada diciendo, mira, lo siento, pero no voy a continuar con vosotros, ¿no? Eso ya es una gestión de expectativas y emocional que tienes que saber y tienes que ser muy sincero con la persona que te está escuchando al otro lado, ¿no? O sea, no vendas motos. O sea, di las cosas como son y probablemente se entienda, ¿no? Sí, la verdad por delante, vamos. Siempre. Hay que siempre, oye, decir las cosas como son. Si a la otra persona le va a afectar, es preferible que sepa. Sí, que le afecte, vamos, que le afecta. Que eso forma parte de la vida. Forma parte de la vida y ya está. Sí. Lo entendieron, no quedaron muy contentos, pero lo entendieron. Entonces, bueno, me incorporé en esta firma y estuve unos 7 años allí. Wow, o sea, sí. Estaba como, esa corazonada era cierta. Era cierta. Me fue súper bien. Pude participar en equipos muy, muy, muy buenos profesionalmente. ¿Y convalidaste tu título? Mira, no me hizo falta convalidarlo, ¿vale? Mi título aquí sería un AD, ¿vale? Aquí hay contador público, en España no existe. Ya. Es un mix entre AD y económicas, ¿vale? Okay. Entonces, no me hizo falta convalidar, sin embargo, en su día hice el trámite y tendría que cursar un par de 2, 3 asignaturas para poder tener el diploma de aquí. Exactamente. Pero no me ha hecho falta, ¿vale? Entonces, nada, trabajé durante 7 años allí. Digamos que me dieron muchas oportunidades de poder crecer, llevar equipos, llevar proyectos. Tuve unas muy buenas relaciones, por suerte, tanto con mis equipos como con mis jefes. No sé por qué dije jefa, pensé que era mujer, no sé. Bueno, digamos que tuve varias. Como son equipos muy dinámicos en una firma de auditoría, tuve varios. Al final, los equipos se dedican a en función de el tamaño de la empresa, el tamaño del proyecto, son equipos más o menos más grandes, más pequeños, etcétera. Y a lo mejor hay una jefa, hay un jefe, etcétera. ¿Vale? Y en ese proceso, ese recorrido, ¿te dieron formación para liderazgo, para ser jefe de equipo? Vamos. Sí. Mira, si algo tengo que agradecerle a esa etapa profesional, a esa firma, es, primero, todas las maneras de trabajar, todas las formas de trabajar que aprendí, ¿vale? Tanto las formaciones que te impartía uno de los profesionales de allí, como las formas de trabajar que tenía, ¿no? Una forma muy ordenada. Siempre, y en finanzas las cosas tienen que ser así, oye, los números siempre tienen que tener un respaldo, etc. Entonces, esa forma de trabajar organizada, donde todo se entendiera muy bien, donde una persona que tenía que leer o tenía que enterarse del documento supiera de qué estábamos hablando, etc. Una estructura. Exacto, una estructura muy, muy ordenada. Eso también me ayudó a, luego cuando salí del mundo de auditoría y entré en el mundo ya empresa final, a poder seguir aplicando esas metodologías de trabajo o sea, porque saliste del mundo de auditoría y ahora estás en cliente final. Correcto. Entonces, al cabo de los 7 años, digamos que las trayectorias en la auditoría es una trayectoria bastante piramidal. O sea, cada año puedes promover y tienes una hoja de ruta o continúas la carrera profesional dentro de la firma si hay la oportunidad, si te ven te ven potencial en todos los ámbitos que necesitan para seguir creciendo, o si no, ya digamos que tienes tu techo y cambias, ¿vale?
Tú llegaste a tu techo. Yo llegué a mi techo, Yo en mis 7 años, Yo llegué a mi techo en mis 7 años y cambié y me fui a una empresa final. Decidiste cambiar. Sí. ¿Y por qué crees tú que tuviste ese ascenso dentro de esa organización durante esos 7? Porque hay gente que está 7 años haciendo lo mismo, ojo, que tú ahí has tenido un recorrido de ascenso profesional y eso dice mucho de ti. Ya. ¿No? Entonces, y eso es lo que yo quiero que compartas, porque al final tenemos que inspirar, ¿no? Y ¿de qué forma has tú logrado que la gente te vea y que haya decidido que Alejandro sí puede ascender y puede llegar, bueno, hasta el techo, porque me imagino que ya era el dueño de la empresa, ¿no? No, me hubiese gustado. Sí, tenía un cargo, un mando intermedio, sin llegar a gerente, pero gestionaba equipos grandes, pequeños y proyectos sobre todo muy interesantes, ¿no? A ver, yo creo que, mira, haciendo una vista de toda la carrera profesional, yo creo que hay 2 aspectos que para mí son claves. El primero es la actitud. Creo que marca mucho la diferencia cuando una persona tiene, una buena actitud, tiene una predisposición para hacer las cosas, ¿no? Es una persona optimista, es una persona que ve el vaso siempre o intenta ver el vaso siempre medio lleno. No está quejándose todo el rato. Sí, entonces, yo creo que la actitud es clave. Parte de la actitud también, digamos que tiene que venir acompañada con el esfuerzo. O sea, tienes que currártelo. Total. O sea, tienes que esforzarte, tienes que cumplir con lo que se te pide y en la mayoría de los casos no te quedes en lo que se te pide, intenta dar un paso más allá. Entonces yo creo que la clave es intentar no contaminarte con la ley del mínimo esfuerzo. Sí, que además está a la ley a la orden del día. A la orden del día. El de vecino tuyo del escritorio al lado siempre está que vaya mierda, que es que no nos toman en cuenta, ¿no? Porque ya sabemos hay cómo mucho, es. mira, Mucho ruido. Se genera mucho ruido a tu alrededor y, oye, la verdad es que muchas veces no puedes cambiarlo porque forma parte de la personalidad de la otra persona, pero, oye, por lo menos tú dentro de tu área de influencia, intenta hacerlo. Ay, sí, me encanta. Intenta hacerlo, sí. Intenta, oye, dar un poco más de lo que se te pide, tener una actitud constructiva y hay que estar muy claro de que no estás solo. Una persona, y más que tiene un cargo gerencial o directivo, etcétera, que tiene equipo a su alrededor, sin el equipo no eres nadie. O sea, tú tienes que, en el caso de tener ese equipo, ¿a ti te lo asignan? Ahora que estás en este nuevo trabajo, Sí. bueno, ¿ya tienes cuántos años en este trabajo? Mira, cumplí 11. 11, wow. 11, cumplí 11. Y ahí también has tenido una trayectoria de ascenso importante, ¿no? He tenido una, sí. ¿Qué pasa con ese equipo que viene contigo subiendo? Porque yo me imagino que a medida que vas subiendo escalones, hay gente en tu alrededor que dices, este lo quiero para mí, Ya. ¿no? Porque siempre hay alguien Sí. que brilla por ahí. Sí. ¿Tú escoges a tu equipo o te lo asignan? Y imagínate que te llega una manzana medio podridilla, que eso también puede ser perjudicial para todo tu desempeño. A ver, cuando yo entro a la empresa final, digamos, yo entro a un equipo. Ya entraste a un Ya equipo. entré a un equipo, ¿vale? Entré con una función de controller, la entré a un departamento financiero y habían 2 personas más en el equipo y mi jefe en ese entonces, que era el financiero de esa empresa, ¿no? Evidentemente, cuando entras a un equipo nuevo y entras a una posición ya de mando intermedio, ¿no? Ya el equipo que tienes, digamos, bueno, tienes que demostrar más para que ese equipo confíe en ti y crea en ti. Sí. Entonces, yo creo que es importante, primero, conocer a tu equipo. O sea, tienes que conocerlo. No puedes saber cómo está. Y es algo tan sencillo como no solamente cómo está en la empresa, sino cómo está la persona. Personalmente, sí, la persona. A mí me parece eso súper importante. Porque probablemente tengas un buen rendimiento en el trabajo, pero a lo mejor lo haces porque lo tienes que hacer, pero
no lo haces ni con gusto. gusto, ni motivado. Y a lo mejor no es porque el trabajo no te guste, sino porque tienes otros problemas que te pueden perjudicar y te pueden afectar en la parte profesional, ¿no? Entonces yo creo que conocer a tu equipo, ver en qué cosas tiene recorrido de mejora, en qué cosas lo hace muy bien para potenciar eso, y sobre todo que ellos vean en ti una persona que realmente cumple con la palabra, ¿no? Claro, o sea, claro. que no estás vendiendo motos, ni que estás ni que quieres ser el rey del mambo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo individual muy, muy importante de que realmente las cosas que hagas, oye, haya calidad en tu trabajo y haya... Y que inspiren a tu equipo. Y que inspiren al equipo. Wow, Y luego en el equipo, y luego en tu equipo, también que suban. Oye, hay jefes que quieren a su equipo abajo. Sí, claro. Hay otros jefes que lo que quieren es tirar al equipo hacia arriba, sí, ¿no? Sí. Yo soy más me gusta más tirar al equipo hacia arriba porque yo creo que de esa forma todos subimos, ¿no? Y que de esa forma me quitan a mi trabajo y ellos que lo Mira, también. A ver, yo creo que delegar forma parte de cualquier trabajo. Claro que sí. No es fácil delegar, ni mucho menos. Bueno, si sabes que hay una persona que perfectamente puede hacer algo y que con los ojos cerrados tú, ¿no? Confías. Correcto. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Tener esa, sí, 3, no sé cuántas personas tienes ahora mismo a tu cargo, pero que ese equipo, tú sepas que con los ojos cerrados puedes, ¿no? Que tú hoy estás aquí y que sabes que el trabajo se va a hacer y que no están ahí tomando café porque el jefe no está. Correcto, ojo, correcto, sí. Al final hay circunstancias en donde y tienes que saberla marcar y tienes que saberlo decir inmediatamente, ¿no? Cuando empiezas a ver actitudes, cuando empiezas a ver comportamientos que, oye, que no encajan con tu ética y con tus valores, tienes que saberlos decir, ¿no? Y todo se puede decir. Yo creo que no deberíamos tener miedo a decir las cosas siempre que las digamos con respeto y con honestidad, ¿no? O sea, hay conversaciones que son difíciles, hay conversaciones que a lo mejor a la otra persona no le guste, hay conversaciones en donde la otra persona diga, yo no estoy de acuerdo contigo. Entonces tienes que realmente justificarlo y tener las razones muy bien estructuradas para que realmente ese mensaje sea el correcto, ¿no? Vale. Con independencia de que puede o no gustar a la otra persona. Si al final, esto me lo decía mucho uno de mis jefes, ¿no? Al final, si me preocupo por darte un feedback para que mejores, es porque en teoría creo en ti. Claro. Si te dejan tirado y no te dicen nada, preocúpate. Preocúpate, claro. Porque probablemente quizás no seas la persona, digamos, más querida o no la persona en el equipo o la persona que esté rindiendo más, etcétera. Entonces yo creo que hay que saber comunicar, hay que saber decirle a las personas cuándo lo están haciendo bien y cuándo pueden mejorar. ¿Y has tenido formación para eso? ¿O tú crees que es algo innato en ti que sabes escuchar? ¿No? Porque al final no es solo comunicar, sino también es sentarte y escuchar al otro, ¿no? Porque imagino que en esta trayectoria habrán miles de casos, de momentos de que hay alguien que no está a gusto con lo que está haciendo o con algo que tú hayas dicho. Ese momento de, bueno, te escucho. Correcto. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ahí hay mucha negociación, ¿no? Mira, he tenido formación para liderazgo, conversaciones, digamos, conversaciones complejas. Sí hay una parte de formación en charlas, cursos, etcétera, pero también hay una parte de cómo me gustaría que lo hicieran conmigo. Vale, me encanta. Hay una parte de realmente esta es la vía que yo quiero seguir o yo que prefiero irme por este camino, y eso al final es una sensación individual de tu propia experiencia, de cómo tú te has sentido en determinado momento donde tú has pasado por una sensación similar, ¿vale? Y qué me hubiese gustado a mí si se da esa situación
cómo me hubiesen hecho, cómo lo hubiesen gestionado, ¿no? Claro. Entonces, un poco el mix de ambas, ¿no? Ujú. Siempre hay que estar al día en este tipo de formaciones y sobre todo de gestión de las personas, que es una parte muy complicada de cuando tienes equipos. Yo Para creo ti es lo más complicado, ¿no? Porque el trabajo en sí ya lo sabes. mira, el trabajo en sí, todo es mejorable. Ujú. Todo el trabajo es mejorable. Siempre tienes una dinámica de trabajo y al cabo de cuando cierras el año dices, oye, esto que hacíamos, ¿cómo lo podemos mejorar? Ujú. ¿Qué cosas realmente no han funcionado? ¿Qué cosas sí? Las personas son, digamos que, bueno, son más complejas porque ya somos, el individuo ya es algo, ya somos complejos. Ujú. Perdón. Yo creo que es más, tienes que dedicarle más tiempo a esa parte más De gestión de personas. Exacto. Y eso es lo que tú haces actualmente, ¿no? La O sea, verdad. dentro de tu trabajo no es tanto como revisar el trabajo de los demás, sino cómo haces para que ese equipo esté en armonía y que se lleven bien. Haces salidas fuera del trabajo. Mira, Haces sacrificios de salir con tu sí, equipo. sí. Hacemos lo que llamamos team building, ¿vale? Ajá, O sea, team building. hacemos, oye, o hacemos comidas juntos. Siempre tenemos marcada como un par de veces al año de una comida. Hacemos nuestro amigo invisible en Navidad. O sea, realmente buscamos espacios fuera de la oficina para, bueno, Para compartir. ¿vale? Y evidentemente hay una parte importante que es la gestión de las personas, pero mi trabajo es, oye, en finanzas, con lo cual hay muchos informes que revisar, muchos números que gestionar, muchos reportes que hacer, etc., ¿no? Entonces, es en el momento en que haga falta, oye, gestionar a tu equipo. De lo contrario, oye, hay que seguir trabajando, estamos en una empresa, nos paga una nómina por hacer nuestro trabajo, con lo cual hay que seguir. Pero en el momento en que hay algo que haya que gestionar con el equipo, yo creo que hay que abordarlo cuanto antes mejor. ¿Te das cuenta cuando alguien está mal, deprimido, que no está a gusto en el trabajo? ¿Has tenido que echar a alguien? Mira, no he tenido que echar a alguien, pero no, digamos que su evaluación no fue la mejor. Vale. Al final, no se fue de la empresa, sino que se reubicó en otro departamento. Pero sí, he tenido una persona que no estaba rindiendo bien y sobre todo que no encajaba. No encajaba. Y yo creo que su actitud, y vuelvo otra vez su actitud contaminaba al resto. Ya, eso es horrible. Porque tú no puedes tener una persona que no haga su trabajo, como decías tú antes, Sofía, oye, que vaya a hacer un café ahora, luego vaya a hacer otro café, luego de cháchara aquí, de cháchara allá, y realmente tienes al resto del equipo, coño, con una buena actitud y haciendo lo que tiene que hacer, mejorando en su trabajo. Claro, al final la gente no es tonta. Claro. Oye, ¿y esta qué hace? ¿O este qué hace? ¿Sabes? Sí, entonces, sí. Creo que lo mejor es tener claro cuál es esa persona que realmente distorsiona el equipo. Evidentemente tuvo su oportunidad de mejorar. Claro. ¿Por qué? Porque se le hizo una evaluación de, oye, deberías ir por este camino, mejora esto, esto y esto. Bueno, no hubo voluntad y al final, pues mira, sí. Ya está. Está bien, súper justo. Sí. Bueno, no sé si conoces a Víctor Cooper, que él dice que la fórmula es esa, ¿no? O sea, que todo, tú puedes tener unos estudios, puedes tener un montón de cosas, pero si no tienes actitud, estás mal. Sí. O sea, estás fuera Sí. del universo directamente, ¿no? Total. Entonces estoy muy de acuerdo. Yo comulgo con tu teoría. Sí. Si tuvieras que pensar, porque tú tienes ya 20 años aquí, ya estás tan adaptado que ni siquiera piensas en volver, ¿no? Obviamente, tú tienes aquí a toda tu familia, tu madre falleció hace poco, o sea que realmente allá, ¿qué tienes allá? Mira,
En Venezuela tengo Tus recuerdos. recuerdos, tengo vecinos y amigos que son como familia, aunque no sean de sangre, pero son como familia. Tengo contacto con ellos. Ahí, bueno, nos vamos chateando, vamos escribiéndonos para sabernos los unos de los otros. Y volver lo veo complicado. Lo veo complicado. Me gustaría que mis hijos conocieran mi país. Espero poder ir pronto, ¿vale? Espero poder ir pronto, ¿vale? Me gustaría que lo conozcan y volver sobre todo a mi país. Siempre intento sacar la cuenta, pero no sé si en diciembre ya cumplí 13 o 14 años que no voy. Igual. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre hay ese run de ya me gustaría ir, me gustaría volver, me gustaría reencontrarme con... De vacaciones, con mi gente, de vacaciones, sí. Claro. Pero ahora mismo no me veo volviendo y viviendo allí. Okay. No. Okay. ¿Tienes alguna cosa que se te quedó en el momento que te viniste que dijiste, ostras, me encantaría tener esto y no lo tengo? Wow. Algo que ve físico o emocional, obviamente, pero no, yo qué sé, un budare, que ahora los venden en Amazon. Bueno, budare tenemos, o sea, lo hemos conseguido. Las arepitas están bien hechas en los budares. Empezamos con tostiarepa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Budare es el que las hace bien. Mira, creo que la deuda que tengo con mi país es haberlo conocido más. Ya, yo también. Ay, haberlo conocido más. Sí. Hay tanta riqueza natural que me hubiese gustado conocer, que está en mi lista de to-dos, de pendientes, de deseos de poderlo conocer. Y creo que es eso, ¿no? Es reencontrarme con la gente, seguir conociendo la riqueza natural que tenemos allí y sobre todo, bueno, visualizando un futuro que a lo mejor pinte mejor, ¿no? Sí, a lo mejor no nosotros ni nuestros hijos, pero nuestros nietos puedan encontrar un super país que a lo mejor le da 3 vueltas a España. Es que eso puede pasar, porque ya pasó al revés. Claro. ¿No? Entonces, cuando era bueno vivir en Venezuela, pues allá se fueron todos nuestros abuelos o nuestros padres, en mi caso mi padre, y como tu madre, ¿no? Y al final, mira, todos retornamos. Correcto. Bueno, en mi caso no es España, pero igual. Sí. Es decir, que mis hijos son españoles. Sí. Y al final, igual. Más adelante a lo mejor ellos podrán hacer esa posición de... Mira, si pueden ir con tranquilidad, con confianza, de vacaciones, cuantas veces quieran, y sentirse a gusto, sentirse bien, que las cosas hayan mejorado, que realmente valga la pena, oye, para mí es maravilloso. Para mí también. Es maravilloso. Bueno, Ale, gracias. Gracias por venir. O sea, siento que no hablamos nada. Ya pasaron 30 minutos. Ya pasaron 30 minutos. ¡Qué horror! Es malísimo. Sí, es que es poquito tiempo, la verdad. Tenemos que buscar un segundo. Sí, aunque dicen que las segundas partes no son del todo buenas, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que tendríamos que rascar ahí más cosas personales. Yo pues no sé si tú quieras... Bueno, pero lo podemos hablar, lo gestionamos. ¿Te gustó? Sí. Al final, mira, en lo que sueltas el gusanillo, empezamos a tocar tambor. Así que gracias por venir. Uy, el timbre. Y bueno, hasta otra. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por tu amistad. Ay, sí. Y nada, y estamos en contacto y seguimos y para adelante. Y ustedes recuerden que tienen que seguir a Socavén, seguir el podcast, y a mí me pasó también, para que nosotros podamos crecer y traer historias maravillosas como la de Alejandro.